Un saludo para todos en este tiempo, Dios te bendiga. Quiero empezar esta reflexión, o más bien antes de empezar esta reflexión, quiero agradecer a los que pudieron escuchar la reflexión anterior acerca de la oración, a los que me pudieron enviar su respuesta a una pregunta que hice. Gracias por estar allí, por el interés y por querer seguir meditando en la palabra de Dios. Te animo en este momento para que sigamos adelante y sigamos buscando por medio del estudio de la palabra, por medio del estudio de la Biblia, acerca del tema de la oración. Hoy vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vemos este pasaje, estos dos versículos que están dentro de una carta o la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, y vemos que Dios lo inspira para darles un mensaje acerca de la oración y la importancia de la oración. ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué es necesario orar? Alguien dijo que el cristiano es tan fuerte como lo es en su vida de oración. Otra persona en algún momento comparó la oración con el oxígeno y llegó a decir que en la vida del cristiano la oración tendría que llegar a ser tan importante como lo es el oxígeno para poder vivir. Y esto es totalmente cierto, porque la oración es valiosa y maravillosa por una sencilla razón: porque la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. También nos habla de otras maneras, nos habla trayendo pensamientos, trayendo el recuerdo de la palabra, trayendo situaciones, trayendo momentos especiales, pero regularmente al leer la Biblia es Dios hablándonos por medio de ella. Y por eso hemos insistido tanto en que leas la Biblia, en que no dejes pasar un día sin leer la palabra, que hagas una combinación, digamos, perfecta, una combinación estratégica, que es orar y leer la palabra. Antes de empezar a leer la Biblia, es bueno que ores a Dios, que hagas una petición a Dios y que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a entender la palabra, que te dé sabiduría, que te dé discernimiento, que te dé entendimiento. Porque Dios te va a hablar cuando leas su escritura. Entonces Dios nos habla por medio de la palabra cuando la leemos. Pero cuando nosotros oramos, cambia la situación, y entonces ahora es el creyente, somos nosotros hablándole a Dios. Cuando hablamos de un tiempo devocional, un tiempo que separamos para poder estar en unos instantes, sean minutos o sean horas, para estar en comunión con Dios, deben estar las dos acciones: la oración, la lectura de la palabra y la oración. Entonces, la oración es esa bendición que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Cuando miramos este versículo, esta carta a los Filipenses, donde hemos leído estos dos versículos, pues aquí hay unas instrucciones especiales de Dios, ¿sí? Y vamos a mirar como un paso a paso. Dice: por nada estéis afanosos, ¿sí? Por nada estéis afanosos. ¿Qué significa eso? Pues que a veces entramos en un afán, en una preocupación, ¿sí? Entramos en situaciones que se nos salen de las manos y perdemos el control sobre las situaciones. Y lo que Dios nos dice es: no entres en esa angustia o en esa preocupación, no te afanes,
más bien entra en oración, más bien entra en la presencia de Dios. Y por eso dice allí, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿sí? Sean conocidas vuestras peticiones. No sé cuántas peticiones tengas, cuántas cosas le estés pidiendo a Dios, y no es que sea malo pedirle a Dios, no. Dios nos dio la oportunidad de pedirle, Dios nos dio la oportunidad de expresarle con nuestras palabras nuestras necesidades, aunque la misma Biblia dice que Él ya conoce lo que necesitamos, pero la oración es ese medio por el cual interactuamos con Él. Entonces sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, haz tus peticiones delante de Dios. Puedes también buscar personas que te apoyen en oración cuando tengas una necesidad, una inquietud, un problema, una dificultad. Puedes buscar que otros creyentes te apoyen orando, porque es necesario que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Dice el versículo: en toda oración y ruego, en toda oración y ruego. Y esto significa que debemos insistir, ¿sí? Insistir pidiendo a Dios, pidiendo, aunque a veces puede ser repetitivo lo que estamos pidiendo, pero van a haber momentos donde vamos a tener que insistir en la oración, ¿sí? Pedirle a Él que nos escuche, ¿sí? Que nos bendiga, que nos dé la provisión para que seamos llenos de ese respaldo de Dios. Entonces, que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y ruego, pero también dice el versículo: con acción de gracias. Qué importante es ser agradecido, qué importante es no solo pedir, ¿sí? No es bueno llegar al extremo donde solo pedimos y pedimos y pedimos y no agradecemos. No, Dios quiere que seamos agradecidos y que día tras día agradezcamos todo lo que Él nos ha dado. Cada día es una nueva oportunidad, es una nueva misericordia, y debemos hacerlo con acción de gracias. Puede que nos falten muchas cosas, puede que hoy tengas ausencia de cosas, sean bienes materiales, sean situaciones personales, ¿sí? Pero seamos agradecidos. Entonces, por eso la oración, el ruego, la petición tiene que ir acompañada también de agradecimiento. Y dice en la otra parte del texto del versículo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración nos permite elevar la comunión con Dios, que la oración nos permite estar en ese contacto cercano con Dios, y al estar en ese contacto con Dios, al tener esa continua oración hacia Él, será guardado, ¿sí?, nuestro pensamiento, serán guardados nuestros sentimientos, será guardada nuestra alma, ¿sí?, porque Él traerá a nosotros algo que es una paz que no puede dar el mundo, sino que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por más necesitado que estés, necesitada, por más que veas una crisis hoy en tu vida, tienes que recordar que debes descansar en Dios, y ese descanso lo puedes lograr por medio de la oración, ¿sí? Porque teniendo esa vida de oración, una vida de oración adecuada, el Señor va a traer a tu vida y se va a producir en ti una tranquilidad mental y una paz espiritual en tu alma, en tu corazón. Así que no dejes de orar, no dejes de pedir. Preséntate a Dios todos los días, en cada momento. Mientras que vas al trabajo, puedes estar conectado mentalmente, espiritualmente con Dios. Cuando estás en la casa, en todo tiempo, en todo momento, entre más conectado estés con Dios, será más fuerte tu vida espiritual, ¿sí? Y saca un tiempo especial, saca un espacio especial donde solo puedas estar tú con Él. A veces buscamos descargarnos con otras personas, ¿sí? Y no es que esté mal, pero primero tenemos que descargarnos con Dios. Y esto solo lo logramos por medio de la oración. Así que te animo a seguir adelante, a seguir estudiando la palabra, leyéndola,
y orando, ¿sí? Y gracias por escuchar esta reflexión, este mensaje. Y recuerda que vamos a seguir en el estudio acerca de la oración. Vamos a seguir en el estudio conociendo las pautas, las partes de la oración y lo que Dios quiere que busquemos por medio del estudio de la palabra. Dios te bendiga, deseo que Dios te guarde, que Dios te proteja y que tengas en cuenta que si tienes alguna petición, puedes hacernos conocer tu petición de oración para apoyarte, ya sea por el WhatsApp o por el canal de YouTube, ¿sí? Para que tengas siempre en cuenta que hay otras personas que te podemos apoyar orando. Dios te bendiga. Deseo que Dios te guarde, que te proteja y que tengas un resto de día, de tarde o de noche lleno de la bendición de Dios. Hasta la próxima.